Hermanos y amigos, amados del Señor, Dios les bendiga. Esta es su hermana y pastora, maestra Keila Torres García, que hoy les saluda en el amor del Señor. Vamos a estar trabajando con la parte número 5 del plan de Dios para el hombre. Les bendigo grandemente y vamos a empezar rapidito. A todos los que se estén conectando por allí, los bendigo y le pido al Señor que en la palabra que vamos a trabajar en esta mañana sea una palabra que traiga bendición y edificación a tu vida, y también que sea el Espíritu Santo, eso es lo principal, que sea el Espíritu Santo enseñándonos, instruyéndonos, el que nos dé luz, ¿verdad? Para poder leer la palabra y entender lo que ella nos revela. Dice la palabra del Señor que las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas son para el hombre. Así que es el Espíritu Santo quien nos revela la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dijo que era necesario que el Espíritu Santo viniera, porque primero Él iba a convencer al mundo de pecado, y número 2 dice que nos iba a recordar todas las palabras que Jesucristo había hablado, y número 3 también decía que nos iba a anunciar. Es Él el que nos revela, es Él el que nos instruye, es Él el que nos da el toquecito, ¿verdad? Que sí nos dirige, y es Él el que trabaja en el corazón del ser humano. Yo no puedo hacer ninguna transformación en ningún corazón. Sí puedo orar al Padre a través de Jesucristo para que haga esa transformación, pero el Espíritu Santo es el único que puede obrar esa transformación en el ser humano, como así lo ha estado haciendo desde que vino a la tierra a morar en cada uno de nosotros. Así que nosotros solamente, como dice la palabra, tenemos el ministerio de la reconciliación, y le decimos a los hombres: reconcíliense con el Padre, vuélvanse a Él, ¿verdad? Como lo dijo Juan el Bautista y como también lo dijo Jesucristo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos se llama Jesucristo. El mensaje, el evangelio, la buena nueva es Jesucristo y habita en nosotros. Así que en esta mañana le damos gracias a Dios porque podremos tener este tiempo y podemos estudiar su palabra. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias por esta oportunidad, por este privilegio. Te doy gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias porque tú estás con nosotros, y dice la palabra que vas a estar con nosotros hasta el fin. Así que mientras haya aliento de vida en nosotros, nosotros te adoraremos, te honraremos y predicaremos, proclamaremos tu palabra a todo aquel que tenga oído para escuchar. Así que te pedimos que tu palabra caiga en terreno fértil y que la misma haga para lo cual tú la has enviado, Señor. Bendigo a cada persona que se conecta y aún a los que se van a conectar más adelante, Señor mi Dios. También los bendigo, oh Padre Santo, y te pido que tu paz, tu bendición, Señor mi Dios, sea sobre cada uno de ellos y de su familia. Si hay alguna necesidad, suple cada necesidad, Señor mi Dios. Si alguno está enfermo, trae sanidad, oh Padre Santo. Si alguno está cautivo, Señor mi Dios, trae libertad. Si alguno está triste, Señor mi Dios, trae alegría a su vida, porque dice tu palabra que tu gozo es nuestra fortaleza, Señor mi Dios. Y es en el nombre de Jesús que te damos gracias. Amén. Amén. Vamos a estar trabajando con la parte número 5, el plan de Dios para el hombre. Primeramente vamos a repasar la clase pasada, que fue la parte 4. Estuvimos hablando de la creación de Adán y la función y la razón con la que Dios hizo a Adán y lo puso en la tierra. Estábamos leyendo
en Génesis capítulo 1, estuvimos leyendo desde el versículo 20 en adelante y habíamos establecido que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que también habíamos hablado a qué se refería cuando decía a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Se estaba refiriendo a la moral de Dios, al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios. Así que Dios puso en el hombre su carácter, su naturaleza, su moral. ¿Y cuál es su moral? Su moral es santidad, integridad, los principios del reino de Dios. Lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas cuando viene a ser morada. Así que lo que puso en el hombre, en Adán, fue su Espíritu Santo. Los bendijo y le entregó la tierra para que estableciera ese tipo o sistema de gobierno, como usted le quiera llamar, del reino de Dios, que es la justicia, que es la santidad. Y eso fue lo que hizo Dios. Los bendijo y le entregó la tierra y luego le dio unas leyes, le dio unas instrucciones. Reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla y gobiernenla. Jesucristo entonces vino a devolvernos el reino de Dios. Por eso en Mateo 17 dice el mismo Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado. El Espíritu Santo vino a ser morada en nosotros y ahora nosotros tenemos la mente de Cristo y obramos en la justicia de Dios. Ese es el gobierno de Dios. Por eso dice en Gálatas los frutos del Espíritu, porque las obras de la carne son una cosa, ¿verdad? Que van contraria, pero el que tiene el Espíritu Santo, que tiene la mente de Cristo, es dirigido y que manifiesta la misma naturaleza de Dios, así que tiene unos frutos que lo sabemos de memoria, porque cuando hablamos de los frutos del Espíritu, todo el mundo, sí, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no lo sabemos. Pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que examinar nuestra vida a ver qué es lo que nosotros estamos manifestando en nuestro hogar y fuera de nuestro hogar, en nuestra vida, aun cuando estamos solos, porque eso se llama integridad. Aun cuando nadie me esté mirando, yo hago lo que es correcto. ¿Y cuál era esa naturaleza que tenía Adán? Una de justicia y una de integridad, de santidad delante del Señor. Él los separó para él. Así que había un propósito ahí. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Establecer la familia que manifestara el gobierno de Dios en la tierra. Y a través de todo lo que pensara, a través de todo lo que dijera, a través de todo lo que hiciera, todo iba a ser justo. Y es lo que hoy se nos pide a nosotros como embajadores del reino de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos embajadores. Así que nosotros estamos representando el gobierno de Dios aquí en la tierra. Somos ciudadanos de su reino. Somos hijos de Dios. Ya no somos siervos, ahora somos hijos. Y los hijos de Dios, ¿qué hacen? Servir, pero no somos siervos en la manera en que se habla en la Biblia de lo que es un siervo. No dice que nos vino a dar libertad, pero dice el mismo Jesucristo que el que quiera ser grande tiene que hacer ¿qué? Hacerse el menor. ¿Por qué? Porque el que sirve, ese es el que verdaderamente es hijo de Dios. El mismo Jesucristo dijo, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Así que aprendan de mí. Él nos enseñó y luego nos dejó su Espíritu Santo para que nos dirigiera y nosotros pudiéramos entonces hacer lo que Él nos mandó a hacer, porque nosotros por nuestra cuenta no lo podemos hacer. Así que vamos a nuestra clase de hoy, porque la palabra, si nos envolvemos, podemos hablar de diferentes temas, pero el tema para el día de hoy es la parte número 5 del plan de Dios para el hombre. Y cuando digo el hombre, me refiero a todo aquel ser humano, o sea, hombre, mujer, niño, niña.
En Génesis 2, que es que vamos a estar leyendo hoy, terminamos con el capítulo 1, ahora estamos en Génesis 2. Los primeros versículos pues nos hacen un resumen acerca, ¿verdad? El capítulo 2 es como un resumen de todo lo que pasó en el capítulo 1. Entonces cuando empieza en el capítulo 2, vuelve otra vez, hace un recuento, así fueron acabados los cielos y la tierra, y explica. Y en el séptimo día Dios descansó de todas sus obras. Así que por eso también en Colosenses Pablo está hablando que ya todo fue establecido, todo fue creado, todo fue hecho antes de la fundación del mundo. Así que dice que fuimos hechos en el Señor Jesucristo para hacer las buenas obras que ya Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando dice en Génesis y Él descansó porque ya Él hizo todo, todo. Hay otro texto bíblico que también dice que desde el principio Él conoce el fin. Quiere decir que, como dice David Diamond, dice, el futuro es historia para Dios, porque ya Él conoce desde el principio todo lo que va a ser hasta el fin. Génesis 2, 7 al 17 es lo que vamos a estar trabajando hoy. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En los textos bíblicos, pues a mí me gusta marcar las palabras que son claves. Y en este versículo 7, la palabra formó, y después la palabra sopló, y después fue, o sea, fue hecho. Lo formó, sopló y fue. Y fue un hombre, el hombre, un ser viviente. Luego en el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Ahí tenemos otras palabras clave. Plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y luego dice, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que hace distinción. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ese es el versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que nosotros vamos a trabajar con estos versículos en esta mañana, pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que nos dé sabiduría y que sea abriendo nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender su palabra para nosotros hoy. Porque no es solamente conocer historia, sino también qué importancia tiene, por qué se nos dejó eso aquí escrito para que nosotros lo leyéramos. Porque entonces si no tiene ninguna razón o no tiene efectividad, ¿verdad? O no es para nosotros, pues entonces no estuviera aquí para que nosotros lo leyéramos. Pero gracias a Dios que en su misericordia nos da su palabra para que nosotros podamos entender cuál es el plan de Dios desde el principio hasta nuestros días y cuál es el plan de Dios para el futuro para nosotros. Todo está contemplado aquí, ¿verdad que sí? Así que doy gracias a Dios por eso. Primero,
Dice los versículos que leímos primero, que fueron en Génesis 2:7. Dice que Jehová formó al hombre y fue un alma viviente. Lo primero que tenemos que establecer es que la palabra que usa ahí para decir alma es nefesh y que se traduce alma. Usted puede ver a través de la Biblia muchas veces la palabra alma, pero en el hebreo la palabra alma no existe. Entonces, ¿qué se refiere cuando dice mi alma te alabará? ¿Qué se refiere cuando dice alma? Alma no existe en el vocabulario hebreo. No es algo separado del cuerpo, sino que se refiere al ser completo, al ser vivo en su totalidad. Así que cuando tú veas la palabra alma en la Biblia, no se refiere a algo separado de nuestro cuerpo, sino que se refiere a nosotros por completo, por entero. ¿Entendió? Así que alma ya no lo vamos a usar cuando hablemos de alma, ya no nos vamos a referir a algo que yo puedo separar de mí, sino que soy yo completamente. A eso es que se refiere la palabra nefesh en el hebreo. En Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, que sabemos que es Jesucristo, espíritu que da vida. Hace una separación ahí, hace una comparación, ¿verdad? Es diferente. Primero, el primer Adán fue alma viviente. Esto está hablando de lo natural. Pero luego Jesucristo, que es el postrer Adán, es el último Adán, es espíritu que da vida. Así que Dios formó al hombre y le dio, ¿qué? Vida. Le dio vida. Ahí eso que se refiere a alma. Y sopló su aliento. Así que ahí lo hace también, hace una distinción en el versículo 7. Así que él sopló, él lo formó del polvo. Y por eso después, más adelante, podemos leer varias veces a través de la Biblia que el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Por qué? Porque es polvo. Entonces, él lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que lo que se refiere con alma viviente, ¿qué sopló? Sopló vida. ¿Y qué es la vida? El espíritu. Así que puso su ley en su corazón. Él sopló. Jesucristo vino luego a restablecer eso. ¿Por qué? Porque luego que el hombre cayó, el hombre se separó y eso fue quitado de él. Y Jesucristo vino a restablecer eso otra vez. ¿Qué Dios le puso al hombre? Dios le puso al hombre en su corazón su ley para que viviera conforme a esa ley del Espíritu. No estamos hablando de la ley mosaica porque eso fue más adelante que Dios la dio porque el hombre estaba separado de Dios. Pero en este momento no, porque estamos hablando de cuando Dios creó a Adán. Así que cuando Dios creó a Adán, Él le dio un corazón con su ley en su corazón. Jeremías 31:3 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Otra vez, él volvía a traer lo que el hombre tenía desde el principio. ¿Y cómo fue eso? Eso fue hecho en Jesucristo. Así que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y volvemos otra vez al estado original del hombre, donde la ley estaba en su mente y escrita en su corazón. En Juan 4:23-24 dice, mas la hora viene, y ahora ese es Jesucristo hablando, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque iban a tener el Espíritu Santo, porque iban a tener un corazón donde la ley de Dios
su ley, su moral, su carácter iba a estar ahí, en ellos. Así que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Así que necesitamos el Espíritu Santo en nosotros para que tengamos un corazón conforme al de Él, donde su ley, su carácter, su naturaleza esté en nosotros. Nosotros no estamos ahora haciendo un esfuerzo para adorar. ¿Por qué? Porque eso sale de nosotros, porque habita en nosotros. Y esos son los adoradores que el Padre busca, a los que le adoran en espíritu y en verdad. Así que luego sigue diciendo en el versículo 8 de Génesis 2, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Algunas versiones dicen que en el oriente y otras versiones dicen hacia el oriente. Lo importante es que está la palabra oriente ahí. Dios plantó un huerto en Edén al oriente o hacia el oriente o en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, la pregunta es, ¿qué importancia tiene la especificación del huerto en el Edén y del oriente? Tiene esas dos especificaciones que me llaman la atención. Así que yo dije, yo quiero saber por qué especifica. Puso un huerto en el Edén, ¿a qué se refiere Edén? Y después dice al oriente o en el oriente o hacia el oriente. ¿Por qué la palabra oriente? Ok, yo encontré que Edén en el hebreo, que la palabra que usa aquí en la versión hebrea, es la palabra etz. Y busqué qué significa etz. Etz, que es Edén, su significado es placer, deleite y abundancia. Así que la palabra Edén ahí, donde Dios puso al hombre, dice que lo puso en el Edén, en un lugar de placer, de deleite y de abundancia. Y ahí lo puso Dios. Dios, ese es el plan de Dios. Él puso al hombre en un lugar de placer, de deleite y de abundancia. Así que el Edén es una atmósfera. Y si el Salmo 16, versículo 11 dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites para siempre. En otras versiones dice, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo importante. Así que, ¿qué era Edén? Edén era la misma presencia de Dios. ¿Dónde puso Dios a Adán? Lo puso en su presencia. Lo puso en el Edén, en un lugar de placer, de deleite y de abundancia. Así que lo puso en su misma presencia. Y la misma Biblia dice que se paseaba Dios ahí en el huerto. Vamos a leer luego en otra ocasión que sigamos más adelante. Dice que estaba él paseándose por ahí, el Dios, y llamó a Adán. ¿Dónde? En el Edén. Así que Dios, su presencia estaba en ¿dónde? En el Edén. Ahí Dios puso a Adán. Adán estaba en una relación directa con Dios. Ese era su hogar. El hogar de Adán era la misma presencia de Dios. Y hoy nosotros volvemos a ese lugar. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en Romanos 8:9 dice, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, entonces nosotros andamos en el Espíritu. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que si usted no tiene el Espíritu del Señor, pues usted no es parte de él, no le pertenece a él. Pero si el Espíritu de Dios está en usted, habita en usted, vino a ser morada en usted, ahora usted vive en esa presencia de Dios. Usted le pertenece a él. Y dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Así que, ¿dónde nosotros estamos? Nosotros estamos en ese lugar que es la misma presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Dios puso a Adán en el Edén, y el Edén ya dijimos que es una atmósfera que es la misma presencia de Dios. Y Adán, luego que pecó, ¿verdad? Cometió iniquidad. ¿Qué pasó? Eso fue quitado de ahí, así que fuimos separados de Dios. Pero ahora, Dios, que es rico en misericordia, dice Efesios 2, 4 al 10, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Escuche bien, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No dice nos sentará, dice nos sentó. Así que cuando Jesucristo lo hizo por nosotros. Y estamos nosotros en ese lugar de presencia de Dios otra vez. Dice que nos amó, dice que nosotros morimos juntamente con Cristo y por su gracia nosotros somos salvos. Dice que nos resucitó cuando Jesucristo resucitó, nosotros resucitamos con Él, y dice, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso está en Efesios 2, versículo 6. Así que usted grábese ese texto, no le crea al enemigo cuando le quiera decir que no. Sí, usted está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Usted no se va a sentar, usted ya está sentado con Él. Usted está en la misma presencia de Dios porque Jesucristo lo hizo por usted y lo hizo por mí. Así que cuando nosotros pasemos aquí aflicciones, cuando pasemos enfermedades, cuando pasemos todo lo que se pasa aquí en la tierra, Jesucristo dijo, no teman, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque ya yo vencí al mundo, y nosotros que estamos con Él en su misma presencia, y desde ese lugar nosotros somos más que vencedores por medio de Él, de Jesucristo, porque Él lo hizo ya por nosotros. Dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que eso es don de Dios, no por obra, no por lo que usted haga, para que nadie se gloríe, porque no es por lo que usted haga, no es por lo que ya Jesucristo hizo por nosotros, porque somos hechura suya, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo, dice Colosenses, para que anduviéramos en ella. Así que lo que a usted le corresponde hacer es lo que ya se hizo. Y a usted le corresponde caminar en eso que ya Dios hizo, que ya se obró ya desde antes de la fundación del mundo. Si usted tiene un llamado de parte de Dios para hacer lo que usted tiene que hacer, camine en eso porque eso ya está. Amén. ¿Y por qué ahora cuando dijo que puso al hombre en el Edén, especifica que es en el oriente? Eso es bien importante y podemos ver a través de la Biblia muchas veces especifica en el oriente, en el oriente, en el oriente. Y mire, eso me abre así el entendimiento. Nosotros a veces cuando decimos que una persona tiene que enfocarse, decimos que tiene que buscar su norte. Pues de acuerdo a lo que aquí dice, pues entonces yo no tengo que buscar ningún norte, yo debería buscar el oriente. Y la palabra oriente, orientación, son personas que están claros, ¿verdad? Eso es yo acá pensando, pero ahora yo te voy a decir por qué dice en el oriente. La palabra oriente en el hebreo se escribe kedem, pero se pronuncia hedem, que significa, escuche bien, antaño, tiempo antiguo. Y esta definición ahora fue lo que me llamó la atención. Además de antaño, tiempo antiguo, dice lado eterno. Oh, en el hebreo, el oriente es una dirección
significativa. Así que Dios puso al hombre en el Edén y el Edén lo puso al oriente, en el lado eterno. ¿Qué quedaba en el oriente? Si nosotros miramos la historia o leemos la Biblia, solamente vamos a mencionar cosas que, algunas nada más, porque no se pueden mencionar todas, pero solamente algunas. ¿Qué quedaba al oriente? Mire, al oriente quedaba Edén. Escuche. Al oriente quedaba la puerta de entrada del tabernáculo. Quedaba hacia el oriente. Y cuando Dios le decía al hombre que venga, que te quiero, venga a la puerta del tabernáculo. ¿Y dónde quedaba la puerta del tabernáculo? Lo puede encontrar en Éxodo 38. Quedaba la puerta del tabernáculo hacia el oriente. ¿Quién acampaba al oriente? Hacia allá, hacia el oriente. Moisés, Aarón y la tribu de Judá. Eso lo encuentra en Números capítulo 2, versículo 3. Y lo encuentras también en Números 3, 38. Así que al lado oriente podía acampar Moisés, Aarón, la tribu de Judá. También habla de la tribu de Isaacar. Pero me llama la atención que si usted lee esos versículos en Números 3:38 y en Números 2:3, que ahí ubica quienes van a acampar al oriente, dice, y ningún extranjero, o sea, estaba prohibido para los extranjeros estar en ese espacio, en ese lado hacia el oriente. Solamente Moisés, Aarón, la tribu de Judá, también dice la tribu de Isaacar, pero ningún extranjero podía estar en ese espacio que estaba en el lado oriental. O sea, que la palabra oriente es muy significativa cuando lo dice aquí. Cada palabra que dice la Biblia tiene una razón de ser por qué te lo menciona. Todo. Cada palabra, cada dirección, cada posición, cada número, cada mes, cada vez que te dicen el mes tal, en el día tal, en el número tal. Mire, ahí hay una especificación que Dios está esperando que usted y yo entendamos, porque si está aquí es porque está revelado a nosotros. Los secretos le pertenecen a Dios, dice la Biblia, pero las cosas reveladas le pertenecen a los hombres. Así que si está escrito aquí, es algo que Dios nos está revelando a nosotros. Así que le pedimos al Espíritu Santo que nos revele cada palabra que está escrita aquí en la palabra de Él, para que nos sea revelado y que nosotros podamos entenderlo. Ezequiel vio la gloria de Dios ¿en dónde? En la puerta oriental del templo. Ezequiel 10:19, Ezequiel 11:23 y Ezequiel 43, 2 y 4. Ezequiel vio la gloria de Dios en la puerta que estaba hacia el oriente del templo. Job era de un pueblo de oriente. También Job 1:3. ¿De dónde era Job? Era de un pueblo de oriente. Y en Mateo 2, versículos 1 y 2, habla de los sabios de oriente que vieron la estrella del rey de los judíos. ¿En dónde? En el oriente. ¿Y a dónde fueron? Fueron y llegaron hasta donde estaba Jesucristo. Así que cuando dice que colocó a Adán en el huerto del Edén, que estaba en el oriente o hacia el oriente, hay un significado importante ahí. Hay una dirección de eternidad, hay una dirección de gloria de Dios. Y ya dijimos que el Edén es una atmósfera, es un lugar, es la misma presencia de Dios. Ahí fue que Dios colocó al hombre. Y luego Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahí está hablando lo que él podía comer. Dice que hizo nacer todo árbol bueno a la vista, se veía muy bien y bueno para comer. Pero luego dice, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que hace una diferencia entre los árboles que hizo. Hizo los árboles que eran para comer y luego también puso allí el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La palabra hebrea para árbol tiene dos significados. La palabra árbol
significa arbusto, que es lo que se refiere cuando dice que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ese es árbol, como los árboles que usted tiene en el patio de su casa, los árboles, ¿verdad? Que usted puede coger de ahí naranjas, manzanas, plátanos o guineos, como usted le quiera llamar, para comer. Pero tiene otro significado, además de la palabra árbol en el hebreo, además de arbusto, también significa consejo, consejo, consejo. Así que Dios plantó arbustos, árboles que produjeran los frutos para que el hombre pudiera comer, pero también plantó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Está hablando de consejo, consejo de vida y consejo también de conocimiento. Cuando la Biblia habla de ciencia, habla de conocimiento. Así que ahí habían dos consejos, dos ideales o filosofías, como usted lo quiera llamar, dos morales. La moral de Dios, ¿verdad? Y la moral del que no es Dios, la maligna, como usted le quiera llamar, o la satánica, como usted le quiera llamar. Y si usted va afuera y usted mira, usted se va a dar cuenta que hay tinieblas que cubren la tierra. La maldad del hombre está en aumento. Y el amor, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo. Los corazones a la gente se le están enfriando. ¿A causa de qué? De la maldad. Así que cuando yo hablo de dos ideales o dos morales o dos consejos, yo creo que usted sabe a qué yo me refiero. Así que la palabra hebrea para árbol significa arbusto y también significa consejo. Y por eso él hace diferencia. Hizo nacer de la tierra todo árbol bueno para comer. De todos esos árboles él podía comer, pero también plantó allí el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando hablamos del árbol de la vida, nos referimos a vida eterna, nos referimos a plenitud, nos referimos a bendición, nos referimos a una relación con Dios, a la cobertura de Dios, a sanidad, porque si usted busca en Apocalipsis va a encontrar que el árbol de la vida es para la sanidad de las naciones. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la iniquidad, la maldad, la separación de Dios, moral en contra de la moral de Dios, todo lo opuesto a Dios. Entonces, cuando hablamos de desnudo, es que me quedé sin cobertura. Y si usted recuerda, Adán cuando comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, que sabemos que es que agarró un consejo, no el consejo de Dios. Tomó la idea que no es de Dios. Tomó la filosofía que no es de Dios. La gente dice se comió la manzana. No, él se comió una idea. Él se comió el consejo que no proviene de Dios. Y por eso luego él se vio desnudo. Porque ya no tenía la cobertura de Dios en su vida. Ya no tenía el Espíritu Santo. Apocalipsis 22, del 2 al 5 dice, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Estamos hablando de Apocalipsis 22. Así que si usted se lee Apocalipsis, usted va a encontrar dónde está el árbol de la vida. Si estaba en Edén, y dijimos que Edén era la misma presencia de Dios, es un lugar de presencia de Dios, es una atmósfera de presencia de Dios. Ahora en Apocalipsis 22, ya que estamos allá reinando con Él, que se establece el cielo nuevo y la tierra nueva aquí en la tierra. Nosotros fuimos 1000 años para allá, ¿verdad? Dice en Apocalipsis 20, desde el 19 usted va a leer, y dice, después del anticristo, todo esto que estamos aquí, no nos fuimos todavía, dice que después de eso vino y ató a Satanás y al falso profeta, lo ató por 1000 años.
Dice eso, Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 20, entonces dice lo que es la resurrección. Y en el 25 dice, esta es la primera resurrección. Así que nosotros pasamos por todo, si estamos vivos, pasamos por todo y luego cuando sea atado por 1000 años, entonces viene el levantamiento, el arrebatamiento, ¿verdad? Lo que habla Pablo en Primera de Corintios 15, ¿verdad? Y en Tesalonicenses también habla acerca de eso. Pues ahí es que viene, lo dice Apocalipsis 25, y dice, y esta es la primera resurrección. Ahí nosotros vamos con él, dice 1000 años, y luego será soltado, después de los 1000 años será soltado por un poco de tiempo, y dice que luego viene a hacer guerra y con los santos, y luego dice que va a salir fuego. El mismo Dios lo va a carbonizar, ¿verdad que sí? Y dice que va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Ahí lo dice. Y luego, entonces, dice el capítulo 21, que desciende la nueva Jerusalén. Pues mire, en el capítulo 22 de Apocalipsis, dice, y a cada lado del río, está hablando ya allá en la misma presencia de Dios, donde vamos a reinar con Él para siempre, que va a ser establecido después que todo esto sea destruido. Él va a traer la nueva Jerusalén y va a ser aquí, porque la tierra es el lugar que Él le dio a los hombres. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto. ¿El árbol de qué? De la vida. El árbol de la vida, el mismo árbol de la vida que estaba en el Edén. Así que ahí es, en ese lugar. Dice que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Así que ahí está el árbol de la vida, y es para nosotros. Así que Dios pone ese árbol, el árbol de la vida, y también pone el árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén. Y le da la capacidad al hombre para escoger y decidir. Y le dice, cuando él le establece el mandato, él le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:16. En el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le digo después a la serpiente? No, que tú no te vas a morir. Pues claro que sí va a morir. ¿Qué significa el morir? El morir lo que significa es, la muerte significa maldición, condenación, separación. Así que en ese momento hubo una separación. Hubo una separación de Dios y el hombre. El Espíritu Santo ya no estaba en el hombre. ¿Y qué había en el hombre? Maldición y condenación. Y el Señor cerró ahí el Edén. Digo, no vaya a ser que tome del árbol de la vida y viva para siempre. Así que ahora ese árbol está reservado, está guardado. De ese que vamos a comer tú y yo, los que hemos creído en el Señor. Aleluya. Deuteronomio 30. 15 al 18 dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios le dio la capacidad al hombre para escoger, para decidir. Y hoy nosotros tenemos la capacidad de escoger y de decidir. Así que lo que usted decida, eso es lo que usted lleva a su vida. Nos ha dado la capacidad y ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, yo te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus
mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y te multipliques a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis, moriréis. Es lo mismo. Dios ha puesto delante de nosotros la decisión. O creemos en el Señor Jesucristo, dice Juan capítulo 3, porque Él vino para traer ¿qué? Salvación. Y dice que Él no vino a condenar a nadie. Y luego dice, en los versículos, usted se lee Juan 3, 16, 17, 18, y usted va a encontrar, ahí lo dice. Porque no vino Jesucristo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Porque el que no ha creído, él mismo se ha condenado. O sea, ¿cuál es la condenación? La condenación es que no creyeron en Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestra salvación. Jesucristo es nuestra redención. Ahora no es por obra, ahora no es por lo que usted haga, es por lo que ya Jesucristo hizo. Y si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él lo levantó de los muertos y que usted tiene salvación, justificación y redención por Él, usted es salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que Dios nos ha dado la capacidad de escoger. Se la dio a Adán desde el principio y todavía hoy tenemos la capacidad de decidir. Nosotros no somos marionetas de Dios y Él no va a estar, no, aquí. No, usted se deja dirigir o usted no se deja dirigir. Usted cree o no cree. Así es. O sea, nadie va a obligar a nadie. Cada cual tiene su capacidad. Y conforme a lo que usted decida, eso es lo que usted tiene. Así que Él pone en nosotros hoy esa decisión en nuestras manos. Romanos 10, 8 al 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Si usted lee en el Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Aquí está. Ahí ese era a lo que se refería cuando dice que plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué consejo fue el que escuchó a Adán? Sabemos que Eva fue el que lo tomó, pero Eva no estaba sola y eso lo vamos a ver más adelante. Adán estaba con Eva cuando lo tomó y le dio a él. Así que, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así que eso depende de lo que nosotros decidamos. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Y ahí nos dice en el Salmo 1, todo lo que tenemos si nosotros andamos en su consejo. Si nosotros tenemos la ley en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo en nosotros. Porque cuando tenemos el Espíritu Santo, lo que hacemos es guiado por el Espíritu Santo. Nada malo sale de un árbol bueno. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. En el Salmo 32, 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y en Proverbios 4, 20 al 27 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan
y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cuál es el consejo que estás escuchando? ¿Cuál es la decisión que estás tomando? Y el Señor te dice que esta mañana inclina tu oído a mis palabras, a mis razones. Está atento a ellas, a mis palabras. No se aparten de tus ojos. Medita de día y de noche en la palabra del Señor. Guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a tu vida. Son vida. Son medicina a todo su cuerpo. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tú atesoras en tu corazón? ¿Qué tú dejas entrar en tu pensamiento y en tu corazón? ¿A qué le prestas oído? ¿A qué le prestas atención? Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Dice el Proverbios 4. Tus ojos miren lo recto. Diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Es necesario que en este tiempo nosotros hagamos una reflexión acerca de nuestra vida. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestra boca? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? ¿Cuáles son nuestras conversaciones? ¿En qué nosotros nos deleitamos? ¿En qué nosotros gastamos nuestro tiempo? Tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que examinar la senda de nuestros pies. Y que todos nuestros caminos sean rectos, dice Proverbios 4. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Nos da a nosotros la decisión. Nos da a nosotros la capacidad de decidir qué vamos a hacer. Se la dio a Adán y Adán tomó su decisión. Y trajo muerte, separación de Dios, maldición. Pero vino Jesucristo, dice el postrer Adán, espíritu que da vida. En Jesucristo nos es devuelto lo que le fue quitado a Adán. La misma presencia de Dios en nosotros, una relación directa, un lugar de plenitud, de gozo. ¿Que tendremos aflicción? Claro, estamos en este lugar, estamos en la tierra, tenemos un estuche de carne. Eso lo sabemos, pero confiamos en el Señor. Nosotros no nos vamos a quedar en este estuche. Nosotros no nos vamos a quedar para siempre en este lugar donde reina las tinieblas y hay maldición. Nosotros pertenecemos a un reino, el reino de Dios, que fue el que Jesucristo vino a establecer. Y todo aquel que cree en él es hecho hijo. Y ahora somos ciudadanos de un reino, no de este mundo. No de este mundo, pero eso se va a establecer luego para reinar para siempre con él. Y no habrá llanto, y no habrá muerte, y no habrá maldición. Pero mientras tanto nosotros estamos en esta tierra y donde quiera nos movemos, sea en nuestra casa o fuera de nuestra casa, en el trabajo, en la calle, en la tienda, en donde quiera usted está. Usted tiene una boca para declarar la palabra de Dios y para establecer el reino de Dios en el lugar donde usted se mueve. Abra su boca. Y lo que salga de la boca de usted sea alabanza a Dios. Su vida es su adoración a Dios. Su ministerio es usted. ¿Qué ministerio Dios ha puesto en tus manos? En mis manos Dios puso el ministerio Keila Torres García. Que donde quiera que yo me mueva, yo pueda manifestar el carácter, la naturaleza, el reino, el gobierno, la cultura de Dios, donde haya justicia, donde haya misericordia, donde haya amor, donde haya santidad y donde haya integridad, un corazón íntegro para Dios. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero usted no es de los insensatos. Usted es de los sabios, de los sensatos, de los que deciden por la vida. Aleluya. Así que concluimos en esta mañana que el plan de Dios es perfecto. Que sus planes son de bien y no de mal para nosotros. Que Adán quebrantó, transgredió la ley, cometió iniquidad y así entró la iniquidad en la humanidad.
Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo, que se hizo hombre, en la misma condición de Adán, en la misma condición de nosotros, para poder redimirnos. Cumplió la ley a cabalidad. Y ahora nosotros no estamos bajo la ley del hombre, sino bajo la ley de Dios, su espíritu de vida. Que Dios en su misericordia envió a Jesucristo para redimir, para quitar la iniquidad y para reconciliarnos con Dios y devolvernos su naturaleza original, su Espíritu Santo en nosotros. Y hoy nos dice, escoge tú, decide tú entre la vida y la muerte, la salvación o la condenación, la bendición y la maldición. Escoge entre la justificación y la condenación. Juan 3, 18 al 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Hebreos 4, 7 al 10, y con esto cerramos. Otra vez determina un día, hoy. Hoy es el día. ¿Y quién es nuestro hoy? Y nuestro reposo se llama Jesucristo. Diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, otro reposo. Por tanto, queda un reposo, Jesucristo, para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así que en esta mañana hemos trabajado con Génesis capítulo 2, versículos del 7 al 17. Y hemos, ¿verdad?, hablado acerca del plan de Dios para el hombre. Y en ese plan estamos contemplados tú y yo. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Pero nos toca a nosotros tomar la decisión. Y Él nos da a nosotros la oportunidad de escoger. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias por esta oportunidad. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor que se manifiesta en nuestras vidas. Gracias por Jesucristo. Gracias por esa puerta que está abierta para poder llegar hasta ti, Señor mi Dios. Porque hoy nos podemos relacionar contigo, porque tenemos tu misma presencia en nuestras vidas, que nos ayuda, que nos dirige, que cuando obramos o cuando pensamos algo que no es, nos da un toquecito y nos muestra cuál es el camino. Gracias porque tenemos un abogado, dice tu palabra, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor mi Dios, porque tenemos la oportunidad de buscarte y dice que el que te busca te encuentra, Señor mi Dios. Y te damos gracias por eso. Gracias, Padre Santo, porque en ti tenemos vida, porque en ti tenemos salvación. Gracias, Padre, porque tus juicios son justos. Y sabemos, Padre, que tú vienes con justicia. Sabemos, Padre, que tú obras en justicia. Y sabemos, Señor, que tu justicia no es la justicia del hombre. Y por eso te damos gracias. Que caemos en tus manos y no en las manos del hombre, porque tú sí tienes misericordia, oh Señor mi Dios. Sabemos, Padre, que este mundo va a ser juzgado. Te pedimos, Señor, que nosotros podamos siempre, 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 siempre estar, Dios mío, en tu presencia, agarrados de ti, conociendo y entendiendo, Señor, teniendo la certeza y la seguridad, la convicción, Señor mi Dios, de que nosotros somos justificados porque Jesucristo es el justo y en Él tenemos salvación. Te damos gracias, Señor. Cada vida que he escuchado en esta mañana, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia esté con él o con ella, oh Señor mi Dios, que cualquier
cualquier situación, cualquier problema, Dios mío, alguna indecisión, Señor, alguna preocupación, tristeza, Señor, algo, Padre, que venga a atormentarle. Yo te pido en esta hora que tú le des tu paz, que tú le des dirección, oh Señor, que tú le des luz, Señor, que tú seas su luz, Señor, mi Dios, y que en ti encuentre todo lo que necesita, porque tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Te damos gracias, bendecimos a cada persona, Señor, mi Dios, y declaramos que tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, está con cada uno de ellos y de nosotros también. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un hermoso día, una linda semana y nos veremos el próximo domingo a las 9:30. Bendiciones.